exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buen inicio de semana. Aquí estamos para comenzar todo el trabajo parlamentario de la semana y analizar lo que ha dejado el día de hoy, sin actividades todavía, pero sí con mucho previsto para estos días, no solamente aquí, sino también en el Senado de la Nación. Va a haber algunas ausencias también en estos días de personalidades importantes de la Cámara, de autoridades de la Cámara, porque se sumaron al viaje a China que hizo hoy el ministro de Economía junto al diputado Máximo Kirchner, algunos diputados también de la Cámara de Diputados, de las autoridades, como bien les decía, para, bueno, ir como comitiva también en este viaje diplomático en busca de amplificar las inversiones de justamente uno de los principales países de los BRICS. Pero también eso hace que se tenga que reorganizar un poco la agenda. Ustedes ya lo vienen viendo. Se suspendió para mañana la Comisión de Juicio Político por varias ausencias, algunas programadas, otras imprevistas respecto a este viaje que se terminó de concretar a fines de la semana pasada, y por eso hay otras actividades donde seguramente no se va a dictaminar, sino que se va a estar debatiendo y discutiendo cómo seguir adelante con el trabajo parlamentario. Se va a hablar de violencia de género. También estamos justamente en la semana donde el sábado será el nuevo aniversario de la marcha contra la violencia de género que se hizo el 3 de junio del 2015, así que ya 8 años largos de ese proceso va a estar también repercutiendo seguro en las próximas comisiones que habrá esta semana. En el Senado, les decía, también hay comisiones. Se va a avanzar con el tema del acuerdo para designación de jueces, fiscales y defensores, la parte que tiene que hacer la Comisión de Acuerdos. Luego va a haber que esperar a que se pueda coordinar entre las distintas fuerzas políticas para que llegue eso finalmente al recinto y se aprueben los antecedentes y las propuestas del Poder Ejecutivo para ocupar vacancias en los juzgados federales, que es algo que viene muy demorado, no solamente de este gobierno, sino de varios gobiernos ya. Para todo esto vamos a hablar con diputados de la Nación. En un ratito nada más nos vamos a estar conectando con el diputado Daniel Arroyo, del Frente de Todos, del Frente Renovador, en el Frente de Todos, que además es diputado por la provincia de Buenos Aires, y vamos a estar conversando un poquito de las repercusiones del acto de la vicepresidenta de la Nación el pasado 25 de mayo, donde fue uno de los que estuvo ahí también presente. Y el diputado Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, que viene ya un poco más relajados, ya tuvieron elecciones, ya ganaron en Río Negro, así que de todo esto vamos a estar hablando sobre las perspectivas hacia adelante y qué proyectos se van a poder estar discutiendo en las próximas semanas. Ingresaron 2 proyectos nuevos, uno que tiene que ver con el litio, uno que tiene que ver, con el hidrógeno verde, otro que tiene que ver con el gas licuado. Así que de eso también vamos a hablar hoy con los colegas que están aquí conmigo para compartir la jornada. Se me han cambiado de lugares. Débora Durieta, bienvenida. ¿Cómo estás, Saman? ¿Todo bien? Bien. Me siento rara mirándote así. Tenés otro perfil. Otro perfil, sí. Igual me yo encanta. soy como Julio. ¿Cómo se llama el Julio? El cantante Julio Iglesias. Iglesias, que tiene un perfil que lo beneficia más que el otro. Eso te queda muy bien, te diré. Bueno. Además, así que todo bien. ¿Cómo va? ¿Todo trabajo esta bien. semana? Tratando de retomar un poco la actividad. Como decías, arrancó cargada. Se suspendió la Comisión de Juicio Político, pero ingresaron un par de proyectos que pueden generar que se reactive la actividad acá en Cámara, reactive la actividad, bueno, en diputados, y bueno, habrá que ver cuándo comienza el tratamiento de 2 iniciativas que venían siendo promesa del Ejecutivo, una que tiene que ver con la promoción del gas natural licuado y la otra del hidrógeno. Finalmente llegó después de tanto tiempo de espera. ¿Cómo andás, Evadida? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Aman. ¿Pasaste bien el finde? Bien, estuvo tranquilo el finde, la verdad, actividades, no me puedo quejar. Bien.
Bueno, como decía Debbie, sí, mucha actividad, más allá de que afuera del Congreso empiezan como a acomodarse los melones en las internas partidarias y eso se roba buena parte de la atención. Bueno, acá la Cámara de Diputados se empieza a manejar con una dinámica propia, no digo con total independencia de lo que sucede afuera, pero sí con relativa autonomía, porque retomamos ahora juicio político después de una semana de pausa, hay como 4 reuniones de comisión, con lo cual tenemos una agenda nutrida que camina sigilosamente, si se quiere, sin tanta tensión social, porque todo se lo termina eclipsando las grandes definiciones electorales que todavía tienen varios acertijos por resolver. Vamos a hablar de eso y también vamos a repasar en un ratito la agenda, pero tenemos a nuestro primer invitado ya conectado del otro lado y lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Daniel Arroyo este ratito aquí en la tercera edición. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Bueno, sigue la actividad parlamentaria, hay varias comisiones esta semana, hay invitados para hablar de ciencia y tecnología, para hablar también sobre ciberacoso, sobre violencia digital. ¿Cómo vas viendo el proceso de retomar un poco la diversidad de comisiones para ir agilizando en los momentos que hay pausa entre elección y elección los debates? Sí, yo creo que hay que acelerar aún más. Me parece que efectivamente se están incorporando temas. A mí me parece que el tema del ciberacoso, todo lo que tiene que ver con las nuevas cuestiones digitales y los conflictos que generan, requieren una legislación del siglo XXI. También estoy siguiendo muy de cerca todo el tema de ciencia y tecnología y el plan de ciencia y tecnología, que la verdad que hay consenso general, entiendo que se va a terminar aprobando. Me parece que hay que acelerar sobre todo los trabajos en comisiones y a ir al recinto, porque de verdad a medida que se acerque agosto, que es el primer momento electoral nacional con las PASO, va a ser muy complejo después. Así que yo esperaría a que este ritmo que se va tomando acelere y sobre todo que muchos de estos temas, como el tema de licencias por maternidad y por paternidad, que nosotros estuvimos discutiendo en la comisión la semana pasada, puedan llegar al recinto, puedan terminar aprobándose. ¿Qué tal, diputado? Sí, ¿qué tal, diputado? Sebastián Díaz lo saluda. A propósito de esto, ¿qué tal? A propósito de esto último que usted mencionaba sobre el proyecto del Sistema Integral de Cuidados, que de alguna manera busca democratizar estas tareas de cuidado que en general recaen sobre las mujeres, con una ampliación importante, ¿no?, de las licencias por paternidad y maternidad. ¿Hay alguna chance de que se pueda aprobar este año? Y la otra pregunta es ¿por qué no se pudo darle continuidad en comisiones esta semana, no? Primero sí, entiendo que hay chance de que se apruebe este año. Me parece que desde el Sistema Integral de Cuidados, que es un tema muy amplio y que tiene varias aristas, hay un punto que se está tratando, que es el tema de las licencias. Me parece bien separarlo para poder acelerar. Es muy evidente que la Argentina está así como está muy avanzada con algunos derechos, con esto está muy retrasada, solo 2 días por paternidad, todo lo que hace a las personas no gestantes. Hay todas unas distintas dinámicas que no fueron contempladas. Yo creo que sí hay un debate en la comisión y es que hasta acá se está tratando lo que tiene que ver con el trabajo formal. Todos aquellos que tienen trabajo registrado y qué nivel de licencias accederían. Creo que hay que incorporar a los monotributistas al trabajo informal. La realidad hoy del mercado laboral es que el 40% de la gente trabaja en situación de informalidad y que el monotributo ha crecido fuertemente. Me parece que esos debates hay que darlos y son en parte lo que van a terminar de moldear un nuevo proyecto. No se pudo esta semana, entiendo que hay muchos diputados con dificultades para participar esta semana, pero sí, yo aspiro y creo que va a pasar, que se termine aprobando. Mi aspiración es que sea una ley que contemple a los que trabajan de manera formal, registrados, y a aquellos que son monotributistas también. Ahora, diputado, el proyecto original que se denominaba Cuidar en Igualdad, que lo había presentado en su momento la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta, contemplaba una cobertura equivalente al salario, digamos, al salario mínimo para monotributistas y también personal de casas particulares. ¿Por qué ahora, digamos, entró como en un compás de espera o pareciera como que se pone en duda contemplar también esa pata tan importante del proyecto que es otorgar una licencia y ese beneficio para ese sector tan importante que está en la informalidad, ¿no? O no en la informalidad, mejor dicho, sino en esa situación más gris o que no tiene los mismos derechos que los trabajadores en relación de dependencia?
Sí, yo creo que hay dos cuestiones que han generado como que se retrase el proceso. Uno es que tiene un impacto fiscal, efectivamente. El hecho que el monotributista que deja de tributar porque está con licencia de maternidad o paternidad, alguien tiene que hacerse cargo, eso es un impacto sobre el Estado. Y la otra cuestión, a mi modo de ver, tiene que ver con que se pensó trabajar en dos etapas. Primero el sector formal de la economía y luego el informal. Primero soy de la idea que necesitamos modificar la ley rápidamente, y segundo soy de la idea de trabajar una ley integral, todo junto, recuperar parte del espíritu que efectivamente venía desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y en ese sentido las dos cuestiones que yo pondría el foco es en la cantidad de días de licencia para las personas no gestantes, una situación que no estaba contemplada porque claramente no formaba parte de la legislación tradicional, y en segundo lugar el tema de los monotributistas. Yo creo que ambas cosas tendrían que estar en el mismo paquete y una sola ley, no hacerlo por etapas. Es un debate que hay que dar, pero yo aspiraría que lo demos rápidamente y que enseguida terminemos teniendo una ley. Es evidente, de vuelta, así como la Argentina tiene avances en la asignación universal por hijo, en el sistema de seguridad social, en leyes de cuidados, no los ha tenido en materia de, sobre todo, de licencias por maternidad y por paternidad. Es momento que la Argentina se ponga también a tono en eso. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Buenas tardes. También me retomo el proyecto que presentó el oficialismo. Lo que plantea es que en el caso de los hombres, cuando se tomen la licencia, el salario, que en ese caso lo paga el Estado, sería equivalente al salario mínimo vital y móvil. Entiendo que en el caso de las mujeres no es así. ¿No sigue manteniendo una brecha que se le pague el mínimo a un hombre en caso de que se tome? Entiendo también que debe tener que ver con el impacto fiscal y demás, pero de alguna manera no se sostiene una brecha de género. Sí, se sostiene una brecha de género, efectivamente tiene que ver con el impacto fiscal. La forma para mí de resolverlo es hacerlo por etapas, es decir, arrancamos con el salario mínimo a los tantos años de tal manera, a los tantos años de tal otra. Yo creo que hay que hacer un equilibrio acá entre los recursos que no tiene el Estado y lo que hace a la igualdad, a la equidad y sobre todo a la equidad de género. La forma de resolverlo es hacerlo por etapas, que la propia ley establezca que se arranca de una manera y luego cada 2 o 3 años o en la forma que se encuentre, se va equilibrando. Yo creo que esa es la manera, hacer una ley progresiva, de modo tal de cuidar los recursos del Estado, que está claro que no tiene todas las condiciones para hacerlo, pero más allá de eso, que en un plazo muy claro que fije la ley, terminemos en situación de igualdad. Acá no solo se requiere igualdad de género, sino también reconocimiento de que la tarea, hay muchas tareas de cuidado, están los cuidados comunitarios que hacen las personas que están en comedores y en merenderos, están los cuidados personales sobre niños y sobre personas mayores, y está lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad, el punto clave. Yo aspiro a que todo esto termine en una ley equilibrada en cuanto a cuál es el impacto fiscal y segundo, cómo hacemos para que en etapas lleguemos a una paridad. Quería volverte al inicio de nuestra conversación porque dijiste que el tema de ciencia y tecnología lo seguías muy de cerca. Justamente este jueves va a haber una nueva reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología para hablar del Plan 2030. ¿Qué implicancias tiene en un contexto donde justamente el desarrollo tecnológico tiene un impacto en el mundo del trabajo, pero también una aceleración, ¿no? Que Argentina no puede tampoco quedarse muy atrás en los conceptos ni tampoco en la legislación. ¿Cuál es el proceso o qué es lo que busca esta ley que impulsa el Ministerio de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de un plan estratégico a 10 años? Sí, primero hace lo que yo creo que hay que hacer en Argentina, es tener un plan estratégico, es decir, cuáles son los sectores estratégicos, productivos, para dónde va la Argentina, dónde ponemos el acento, qué priorizamos. Hay prioridades que tienen que ver con cuestiones sociales, hay prioridades con cuestiones estratégicas. Yo sí creo, para mí el desafío de los próximos años en Argentina, que la Argentina además de litio, sea baterías de litio, además de soja, sea aceite de soja, industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Un punto tiene que ver con eso, con definir estrategias, no solo en términos de las condiciones de los investigadores, de quienes hacen ciencia y tecnología, sino de articular lo público y lo privado y definir qué sectores son estratégicos para adelante. A mí me pareció ahí es donde veo el punto central. La Argentina en los próximos años va a crecer, porque tiene litio, porque tiene alimentos, porque tiene energía, porque tiene economía del conocimiento.
tiene gran parte de lo que demanda el mundo, no por mérito nuestro, sino que lo tenemos como país. Gobierne quien gobierne, va a crecer. La pregunta es cuántos de los 46 millones de argentinos van a estar adentro y cuántos no. Y eso es cuánto industrialicemos, cuánto le demos valor agregado, cuánto no seamos un típico país extractivista, es decir, que alguien extrae litio y lo saca, o petróleo, o lo que fuera, sino que le genera valor agregado, que es generar trabajo, que es transformación, producción, y generar condiciones para que los argentinos vivamos mejor. Bueno, para mí, yo enfoco desde ese punto el plan estratégico de ciencia y tecnología. Pensar la ciencia y tecnología no solo como investigación general, no solo como investigación básica, sino como investigación aplicada y muy vinculada a los sectores estratégicos y muy vinculada a lo público y lo privado, que es para mí lo que nos está faltando, más vínculo entre nuestra investigación científica tradicional en universidades y en CONICET y el desarrollo del sector privado. Diputado, ¿se puede llevar adelante una política de nacionalización del litio, teniendo en cuenta que el propio diseño constitucional argentino atomiza un poco la potestad o la capacidad de control sobre los recursos naturales en las provincias? O, digamos, ¿se puede establecer alguna política de Estado para tratar de recuperar soberanía en términos de la administración de esos recursos naturales y el agregado de valor en origen? Sí, de hecho yo diría, si no lo hacemos, no solo con el litio, sino con otros procesos, no vamos a ir al siglo XXI, los 46 millones de argentinos adentro. Y creo que hay una cuestión central y está claro que los recursos naturales son de las provincias a partir de la última reforma constitucional. Eso requiere un punto de equilibrio. Está claro que Vaca Muerta no es solo de neuquinos, está en Neuquén, pero no es solo de neuquinos, como el litio no es solo de Jujuy o de las 3 provincias más relevantes en ese aspecto. Me parece que hay que encontrar un punto de equilibrio. Es claro que las provincias donde están los recursos naturales tienen que tener algún beneficio adicional, que tienen y que hacen a que se está produciendo en el propio lugar, pero también pensarlo en términos de federalización. Yo discutiría o pensaría muy bien cómo encaramos este esquema. Para mí tiene que haber una articulación público-privada. No es solo estatización, y no creo que esté en condiciones el Estado de hacerlo, ni es solo cada uno hace lo que le parece, cada provincia o el propio sector privado, es encontrar un punto de equilibrio. Yo la verdad creo que la palabra hoy en este tiempo es equilibrio entre Estado y mercado, entre el nivel federal y las provincias, entre generar valor agregado y extraer, que gran parte de lo que tenemos, entre lograr un esquema de, como antes lo decía, con las licencias, equilibrio fiscal por un lado y equidad y paridad y equidad de género por el otro. Me parece que en ese punto hay que encontrar mecanismos para que los recursos naturales que son estratégicos al país, litio claramente como un ejemplo, tengan un componente que hace a dónde están asentadas las provincias, que hace a la distribución general y que le dé rol al sector privado, pero con mucho control y capacidad de diseño y de alineamiento de parte del Estado Nacional. Ese debate se dio en Chile ahora, hace poquito, se dio fuertemente. Tienen una ley, se están dando en América Latina. Bueno, tenemos que darnos un debate serio, sin títulos simples, sin tirar cualquiera, sino seriamente qué capacidad tiene el Estado, qué capacidad tiene el sector privado, qué es federal, porque vivimos 46 millones de argentinos acá adentro, qué cosas son específicas de donde está Vaca Muerta, donde está el litio, y en función de eso desarrollarnos. Yo aspiro eso es un debate en el Parlamento. Y además ya tenemos experiencia con la extracción del cobre, del oro, por ejemplo, de otros minerales estratégicos de la Argentina, donde, bueno, vemos justamente las denuncias que hacen las propias gobernaciones por la subfacturación que hacen las empresas privadas, ¿no? En estas horas también se ha resuelto un poco la situación en Catamarca respecto a esto y una nueva denuncia que se hace por subfacturación de una de las empresas que extrae los recursos provinciales. Ahí hay una estrategia posible entre las provincias para proteger también esta definición, porque en Argentina se cobran impuestos a partir de declaraciones juradas como un sistema muy antiguo, de otra época. Hoy hay otras capacidades para el control de lo que se extrae y lo que se exporta. Es absolutamente así. La Argentina no es que tiene una tasa impositiva baja, sino que no tiene control sobre lo que se extrae. Entonces, si yo saco 100 y declaro 10, pago un componente alto por esos 10, pero en realidad estoy muy lejos de lo que debería hay 90 que no pagan. Absolutamente. Hace unos años hice un estudio sobre una provincia en particular y sobre el tema del petróleo y quedaba claro eso. Y la minería y quedaba clarísimo esa situación. Ahora, más allá de eso, obliga a pensar qué capacidades tiene el Estado. Yo no tengo
muy claro que el Estado tenga capacidad para producir en términos de encargarse de todo el proceso productivo, pero sí de control. Entonces pongamos el acento en la capacidad del Estado de control, de ver qué se saca, de qué manera, bajo qué condiciones, que eso sea rol del Estado federal, que tiene condiciones para hacerlo, y ahí empezamos a equilibrar. Pero sí, claramente es eso. La Argentina, el Estado no ha mostrado capacidad de gestión, es uno de los puntos clave. Por eso no hay que discutir títulos fáciles, hay que hacerlo bien. La Argentina va a crecer, pero muchas de estas cuestiones van a definir qué tipo de país somos. ¿Somos un país de 1/3 adentro y 2/3 afuera, mirando de afuera, o somos un país para los 46 millones de argentinos? Eso le quería preguntar justamente. Planteabas que el Estado no ha mostrado capacidad de gestión y en paralelo vienen creciendo estos discursos, hay que ver después cómo se plasma finalmente en las elecciones, pero que buscan reducir a la mínima expresión al Estado. Digo, ¿cómo se da un debate de equilibrio como el que planteas en medio del crecimiento de discursos como el de Milei? Se da si logramos salir de los títulos fáciles y si logramos evitar esto de que ir al extremo es lo que llama la atención. Nosotros necesitamos discutir verdaderamente qué capacidades tiene y no tiene el Estado en Argentina. ¿Qué es lo federal y qué es lo provincial? Y no es, esto no sirve para nada, es el Estado hay que tirarlo, es todo el sector privado. Esas son cosas que no pasan en ningún lugar del mundo. Como tampoco tenemos la capacidad de regular todo, porque hay un Estado con dificultades en Argentina. Es evidente que tiene dificultades el Estado. Entonces yo, por ejemplo, en ese punto de equilibrio diría, no tenemos capacidad de encarar todo el proceso productivo desde el Estado. Ha tenido dificultades históricamente para eso el Estado. Pero puede controlar, puede fijar reglas, puede determinar condiciones y hacerlo bien. Bueno, para mí, si nosotros salimos de los títulos fáciles, salimos de tirar cualquiera, de hablarle a las redes y a las minorías intensas, y logramos hablarle a las mayorías y discutir seriamente, vamos a encontrar un punto de equilibrio. La Argentina tiene una gran oportunidad, pero realmente tiene una gran oportunidad. Si lo hacemos bien, va a ser razonable. A mí me impacta como hoy se dice cualquier cosa. Y decir cualquier cosa yo entiendo que llama la atención y que sirve y que alguien tiene impacto en las redes. Ahora, estos temas no es para tirar títulos fáciles, que el Estado no sirve, que se corre. Es para generar mecanismos de equilibrio. Me parece a mí que si el acuerdo del sistema político es, digamos cosas con contenido, actuemos seriamente, discutamos estos que son los temas estratégicos seriamente, vamos a poder avanzar. Si no, va a ser la campaña y la política una catarata de tirar título a lo bestia, a ver quién la pega y quién sale mejor parado en términos de tendencia en las redes, pero eso no es lo que hay que hacer. O sea, captura de likes, más que nada. Claro, ¿no? o de retweets. Claro, de retweets. Te quería preguntar, Daniel, si habías estado en la plaza el jueves, si habías escuchado el discurso de la vicepresidenta de la Nación. Vimos, bueno, en primer plano a Cecilia Moró, a Sergio Massa, referentes de tu espacio político, el Frente Renovador, y también algunos otros legisladores. ¿Cómo vas viendo a partir de ese discurso hoy, bueno, por un lado el viaje de Massa a China con Massa y con otros diputados nacionales? ¿Cómo vas viendo el reordenamiento de tu espacio político? Primero parece que quedó claro el sábado que es la unidad del Frente de Todos, que no hay debate respecto de la unidad y que todo lo que tenemos que discutir es un programa todos juntos hacia adelante. Yo creo que ese es un punto clave. Yo no le veo ninguna chance al Frente de Todos sin unidad y lo que para mí ha quedado claro, lo viene planteando hace rato Cristina, pero ha quedado muy claro en la plaza del 25 de mayo, fue esto de la unidad. Segundo, Cristina viene planteando algo que para mí es clave y es que estamos frente a una economía bimonetaria, que estamos frente a un agotamiento de un modelo de hacer las cosas y que tenemos que tener un programa de gobierno. Y un programa de gobierno para adelante, verdadero, serio, como antes planteaba, un programa de gobierno y después las candidaturas. Yo tengo la impresión de que vamos camino a eso, probablemente más lento de lo que todos quisiéramos, pero vamos camino a eso, a tener un programa, a tener lineamiento. Y después finalmente estarán las candidaturas. Si es posible tener candidato unidad sería lo ideal en este contexto. Si no, tendremos que tener unas PASO que no sean sangrientas. Las PASO no puede ser que yo cuestione el mismo espacio mío tirándole dardos, sino proponiendo para adelante. Pero mi impresión es que avanzamos varios pasos adelante. Uno con el fortalecimiento de la unidad, 2 es con la idea de un plan general y 3 con que hay que hacer algo distinto, que está agotado. En ese contexto el viaje a China tiene
entre otros objetivos, el conseguir yuanes, dólares, aumentar las reservas. Está claro que la economía argentina está complicada y todo lo que está haciendo el ministro de Economía es buscar reservas, por todo, es decir, buscar dólares, buscar yuanes, aumentar la reserva del Banco Central por todos lados, que es nuestra principal debilidad. Diputado, hay sectores del kirchnerismo que están planteando que la estrategia electoral y de hecho la fórmula principal con la que va a ir a las urnas el Frente de Todos la va a decidir exclusivamente la conducción, y se refieren en ese sentido a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted coincide con esa mirada? ¿Se define exclusivamente en la oficina, en el despacho de Cristina del Senado, del Instituto Patria, o tiene que ser objeto de una discusión más amplia la definición de la estrategia electoral? Yo no creo que se pueda definir con el dedo, pero me parece que Cristina tampoco está planteando eso, está planteando la apertura. Hace rato que viene planteando la apertura, generar instancias de diálogo. La plaza fue eso, incorporar a otros sectores también. Cada vez que habla Cristina habla del diálogo, de ser amplio, de que esto requiere de consenso. Yo entiendo que Cristina está hablando de incorporar en algún momento a la oposición también. Está hablando de que hay que hacer tantos cambios tan profundos, tan complejos, que se requiere de todo. No veo posible hoy el dedo solo, pero no creo que Cristina lo esté pensando así, sino al revés, como una cosa de apertura. A mí me parece que nosotros estamos frente a un modelo agotado y que yo modestamente lo vengo creyendo y diciendo hace tiempo, pero me parece que quien mejor lo expresa es Cristina, como está diciendo, no es por acá y no es para atrás, sino para adelante. Y no es con el dedo, sí con una mesa, reconociendo que no todos valemos lo mismo, que hay quienes tienen mucho más peso claramente dentro de la coalición, pero no me parece que Cristina esté planteando eso de sale alguien al estilo lista del equipo de fútbol, pega el papelito y dice van estos del candidato. No creo que eso sea posible hoy. ¿Y le parece interesante una fórmula encabezada por Massa, secundada por De Pedro, o viceversa, por De Pedro, más allá del orden de los factores? Digo, ¿le parece potente? Esa combinación. Esa combinación, más allá de cuál de los dos termina encabezando. Bueno, terminó siendo bastante gráfica la fotografía donde aparecieron los dos como... Arriba del tren. Arriba del tren, claro. O en el acto también, que estaban juntitos. Sí. Sí, yo más allá de la foto, que le doy valor, me parece que es gráfico de lo que es el Frente de Todos. Que hay un componente muy fuerte en el kirchnerismo, que básicamente es la fuerza más importante, es la que tiene más vínculos, particularmente Cristina, con la sociedad, y un Frente Renovador que ha puesto ciertas capacidades de gestión en contextos complejos. Sí, me parece que esa fusión, sean esas personas u otros, pero esta idea de ampliar y articular kirchnerismo, por ponerle un nombre general, con Frente Renovador, es un avance, objetivamente, es un avance. Ahora, no es al estilo 2019 sin programa, sino es con programa, teniendo claro qué vamos a encarar. Y para mí, el punto 1 del programa es un plan antiinflacionario. ¿Cómo resolvemos el problema de que el pan se está yendo arriba de 700 pesos, que la leche está arriba de 300 y que el kilo de asado está más de 1.800 pesos? Es decir, si no ponemos el acento ahí, la sociedad no va a sentir que le estamos hablando ni planteando ningún proyecto para adelante. Por eso, todo eso vale, pero para mí el punto clave, el punto 1 de un plan es encarar un programa antiinflacionario. ¿Cómo se le dice a la sociedad, vótenme, antes no tuvimos un programa, nos postulamos igual y ahora sí vamos a ir con un programa? O sea, ¿no es medio como irresponsable decir fuimos candidatos sin tener un programa? Primero nos tocó la pandemia y objetivamente, y yo fui el ministro de la pandemia, son reglas absolutamente distintas. Incluso yo estoy convencido que dentro de 15 años, cuando se escriban los libros de historia, va a haber un reconocimiento al rol del Estado en la pandemia. Es decir, fueron condiciones excepcionales. Eso sí. Hay que esperar 15 años para el reconocimiento, siempre tardíamente, digamos todo. Es así, la vida es así. Cuando la pandemia es un tema de historiadores, no sea ni de políticos ni de periodistas, va a haber un reconocimiento al rol del Estado. En lo social, que fue mi tarea, en lo sanitario, en lo laboral. Sí está claro para mí que más allá de si hubo un plan o no en el 2019, que cambió la sociedad, esta sociedad post-pandemia, es muy distinta a la del 2019. Las expectativas, los intereses, el nivel de crítica a la política, el nivel de desenganche de la sociedad con el Estado es mucho mayor. No tiene nada que ver, en mi opinión, la realidad de hoy de la realidad del 2019. Para mí, en la cabeza de todos nosotros, la pandemia fueron 10 años. No es que fueron 2 añitos y todo siguió. Es como que nos cambió profundamente. Envejecimos 10 años. De organización.
Absolutamente. Con lo cual, en mi opinión, hoy requiere esto un programa distinto. No es posible hacer lo que se venía haciendo o planteando antes. A quebrar la relación de la sociedad con la política. La sociedad le cree poco al Estado. La sociedad se autoorganiza, acciona como si el Estado no existiera y cada uno hace lo que le parece. Sale lo mejor y lo peor. El pibe que se mata estudiando, laburando, y el que sale a robar. Si cada uno le encuentra la vuelta como puede. Reencontrar ese mecanismo exige tener un programa al siglo XXI con otra realidad y con mucho equilibrio entre Estado y mercado. No es posible pensar la reconstrucción argentina solo con el Estado. La Argentina necesita más inversión privada, ampliar la torta productiva, equilibrar, regular, como lo que hablábamos del litio, pero darle chance y desarrollo a las personas en su actividad económica. Gracias, diputado, por este ratito. Nos quedamos con ganas de seguir preguntándole cosas, pero bueno, nos pusimos a charlar de un montón y de la coyuntura que cambia tan rápidamente. Lo vemos seguro el jueves en la Comisión de Ciencia y Técnica, que lo vamos a tener aquí a la tarde, así que nos cruzaremos por los pasillos del Congreso. Hasta luego y buenas tardes. Adiós. Bueno, nos copamos mucho con el diputado Arroyo porque, bueno, es una figura importante dentro del Frente Renovador, está ahí muy cerca de la mesa chica. Arroyo tenía un programa. Yo me acuerdo que él, antes de ser candidato, creo que fue candidato a gobernador en el 2015, él tenía un libro que me acuerdo, lo leí, lo entrevisté. Él sí tenía un plan de país en la cabeza. Claro, lo que me pasa... llama mucho la atención escuchar al kirchnerismo decir, esta vez vamos con un plan. No, bueno, me parece que es una lógica del discurso en términos de cómo se plantearon las cosas. No es que no hay un programa, me parece que en definitiva... Fue un plan para llegar al poder. En el 2019 quizás no hubo un programa explicitado, firmado o certificado por las fuerzas políticas. Pensaban que iba a funcionar de otra manera la alianza también. Pero hubo un contrato electoral, hubo una serie de promesas como el aumento... ¿Pero el cómo? Un aumento del 20% en los saberes jubilatorios de los jubilados y jubiladas, el fin de las LELICs que no terminaron, que la gente iba a poder llenar la heladera, digamos, hubo un contrato electoral que no se cumplió. Pero entonces, nunca se planteó el cómo, ese es el problema. Vos leías el libro de Arroyo y él te planteaba, bueno, es por acá, digo, pero vos decís, sí, vamos a aumentar las jubilaciones, ¿no? Pero el cómo nunca se explicitó. No, claro, lo que pasa es que yo creo que tenían una dinámica social que pensaban que se iba a dar en relación a la sinergia entre la vicepresidenta y el presidente de la Nación, que no resultó tal. Entonces ahí hay un proceso. Bueno, tengo que ir rápidamente al móvil que nos está convocando nuestra compañera Lourdes López. Después seguimos con el debate. Bueno, compañeras, compañeros, estamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos porque como todos los viernes, de alguna manera también está, los últimos viernes en realidad de cada mes, la Cámara del Congreso y la Orquesta de la Cámara del Congreso de la Nación, a cargo del director musical Sebastiano De Filippi, están a cargo, tienen esta obra espectacular que se llama Cabildo Abierto. Es una obra que viene a conmemorar a Iglesias, Villud, Palmieri, Fornero, Arias y Valle. ¿Por qué digo viernes? Porque recordamos que el viernes de la semana anterior fue feriado, por lo tanto, esa muestra se pasó para el día de hoy y hoy la orquesta va a estar tocando como siempre aquí en el Salón de los Pasos Perdidos con un invitado muy especial, en este caso Pablo Mainetti, quien va a estar con el bandoneón. Esto está a punto de comenzar, por eso es que hablamos un poquito despacio, porque la actividad ya en minutos nada más va a iniciar y por supuesto, como siempre, construyendo a lo que es este Cabildo Abierto, que así se llama, en honor y en conmemoración a un nuevo año de la Revolución de Mayo, ¿no? Un nuevo aniversario. Pero a partir de esto, contarles un poco de qué se trata. Me voy a servir acá, por supuesto, de toda la información. Orquesta de la Cámara del Congreso de la Nación, el director musical Sebastiano De Filippi. Si quieren me corro un poquito para que también puedan ver cómo está el lugar, donde ha venido mucha gente a presenciar esta presentación de la orquesta de la Cámara de Diputados de la Nación, que sabemos que todos los viernes de cada mes, salvo que sea feriado, se realiza este invitado especial. Estamos hablando del bandoneonista Pablo Mainetti, artista de fama internacional, formado entre Buenos Aires, Barcelona y París. Logró e integró el Sexteto Mayor, la Orquesta del Tango de Buenos Aires y la Orquesta Nacional de Música Argentina. Actualmente conforma el dúo Mainetti-Angeleri, el quinteto Astor Piazzolla, el Pablo Mainetti Quinteto y la Selección Nacional de Tango. Lo pueden ver a través de Diputados TV, por supuesto, una parte es lo que es esta transmisión. Y va a ser integrada por una veintena de músicos de cuerda
como se realiza durante estas últimas 33 temporadas. Muchas gracias, Lourdes. Nos quedamos viendo un poquito este espectáculo hermoso de tango. Se llama Cabildo Abierto, como bien contabas vos, y vimos cómo ingresaban los músicos con los violines. Van a estar tocando violines, van a estar tocando también bandoneones. Vemos también contrabajos. Impresionante en el Salón de los Pasos Perdidos, que se viste de lujo con estas presentaciones de la Orquesta Nacional, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, del Congreso de la Nación. Muchas gracias, Lourdes. Nos quedamos viendo un poquito porque sé que no podés más que saludarnos. Dale. Porque está comenzando. Así es, un placer. Vamos a escuchar un poquito, a ver. Nos quedaríamos escuchando un rato más esta hermosa presentación de la orquesta de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación, del Congreso, que está sucediendo en este momento ahí en el Salón de los Pasos Perdidos. Como siempre, les recordamos los viernes, los últimos viernes de cada mes, más o menos a esta hora, se puede presenciar de manera gratuita estas funciones, que cada jornada son diferentes. Invitan a algún artista de renombre, como en este caso Pablo Mainati, que es un bandoneonista, como bien contábamos, y un músico internacional que comparte con el elenco estable ya de nuestra orquesta, que muchas veces la vemos participando también en el himno nacional cuando está la apertura de sesiones, pero también participan otros artistas en el toque del himno como inicio de cada sesión. Así que otra de las actividades culturales que propone la Cámara, además de, como siempre les decimos, las visitas guiadas, que son preciosas y que se enteran de muchas cosas. Eso, y de paso, escuchás buena música y estás en un salón emblemático, como es el Salón de los Pasos Perdidos. Y además, cómo debe sonar ahí, ¿no? Sí. Es muy hermoso. Yo algunas veces he participado de espectáculos que se han hecho, de obras de teatro, incluso de algunas presentaciones, y se escucha increíble, y de pronto te flashás mirando a tu alrededor y ves los cuadros. La bandera, hay muchas esos cosas. pisos preciosos. Sí, tenés muchas cosas para chusmear mientras escuchas buena música. Exacto, y suena increíble, músicos muy, muy reconocidos, así que les invitamos. Pero no nos podemos quedar en las actividades culturales, para eso está Todo Cultura los miércoles a las 23. Ahora vamos a repasar un poco la agenda de lo que será esta semana las comisiones, la convocatoria de comisiones que ya están previstas. Mañana comienza con un debate muy importante que seguramente vaya a tener dictamen, les digo, porque tiene que ver con la Comisión de Mujeres y Diversidad que conduce Mónica Macha, junto a la de Comunicaciones e Informática que conduce el
diputado Pablo Carros, Pablo si no Carros, me confundo, exactamente, sí. de Córdoba, del Frente de Todos, están trabajando sobre la violencia digital, la ley Olimpia, una ley que lo que busca es caracterizar la violencia digital, las extorsiones a través de las redes sociales, la pornovenganza, todas esas actividades que vemos de mucha violencia que se da en las redes sociales y que viene siendo denunciada, pero no hay ningún marco legal hoy que las pueda contemplar como un tipo de violencia, así que se va a intentar modificar la 26485. Sí, es lo que decía un poco Arroyo antes, hay que tener legislatura del siglo XXI y bueno, legislación del siglo XXI y este sería un proyecto de ley que se adecua un poco a las nuevas realidades que hay vinculados a la violencia de género y se llama justamente Ley Olimpia, pues se inspira en una ley que se sancionó en México a partir de un caso de una joven que se llama justamente Olimpia. Claro, y lo que busca también es, primero, poder tipificar cuando hay un tipo de acoso de estas características. Ya también hay leyes sobre acoso sexual y acoso digital, pero bueno, por lo menos poder caracterizarla y hacer las denuncias pertinentes. Exacto. Pero también lo que se busca es, por ejemplo, modificar los contenidos, ¿no? De las páginas que son ofensivas, que tienen mucho que ver con el derecho a la intimidad, que muchas veces se vulnera o es una de las formas en que se vulnera el derecho a la intimidad a través de las redes sociales, por ejemplo, haciendo circular fotos, videos íntimos que se dan en los grupos de WhatsApp. Hay casos muy paradigmáticos también que tienen que ver con esto, de abuso sexual en las infancias o de abuso sexual en personas adultas que se terminan viralizando, se terminan compartiendo de manera inapropiada por redes sociales o por los sistemas de mensajería. Así que interesante la discusión que se va a dar mañana porque intentarán ya dictaminarlo para llevarlo al recinto. Sí, pero más allá de tipificar como violencia de género la difusión, la obtención, difusión y reproducción de material digital íntimo, desnudez sin consentimiento de las mujeres, también sanciona todo lo que tiene que ver con discursos de odio de género y estereotipos sexistas, ¿no? Y misóginos sobre las mujeres. Es interesante que también tiene esos otros matices que contempla la legislación. Recordemos que hace algunos días atrás hablábamos de la situación que está atravesando nuestra colega, compañera de aquí de Diputados TV también, Luciana Pecker, con justamente estos tipos de discursos de odio ofensivos en redes sociales que la insultan permanentemente, no solamente por sus intervenciones desde su labor periodística, sino también por su aspecto físico, así como un montón de otras activistas feministas que son fustigadas permanentemente, ¿no?, en las redes. Así que esto se va a estar convocando a las 12 del mediodía. Va a ser interesante el debate porque van a sintetizar varios proyectos. No solamente está el de Mónica Macha, sino que hay varios proyectos más y seguramente va a avanzar en su... Sí, tengo entendido que son dos iniciativas, ¿no? La de Mónica Macha y la de Dania Tabela, la diputada nacional de Evolución Radical. Buenísimo. Eso hace que se pongan en común y que haya una transversalidad a la hora de convocar a la sesión. Exactamente. Te facilita que se agilice el trámite en comisión y después llevarlo al recinto. Quien te dice es uno de los temas que te abre la puerta para que haya una sesión prontamente, como decía también Arroyo, lo estoy citando mucho, que haya una sesión antes de agosto porque después se va a complicar todo. Una vez que arranca el calendario electoral a nivel nacional, ya viene complicado por las provincias. ¿Cuándo dijiste, Debbie? ¿Antes de agosto? Bueno, falta un montón. No, bueno, están diciendo que están apuntando a que haya una sesión para el, bueno, en la semana entre el 12 y el 13 de junio sería la visita de Agustín Rossi a la Cámara de Diputados. Que se active toda la actividad, que se activen todas las comisiones que se vayan dictaminando en este tramo del año, porque después se va a paralizar todo. Hay varias leyes, no solamente le digo por esta, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces estas que tienen dictamen y que logran consensos generalizados de distintos bloques, por ejemplo, Evolución Radical y el Frente de Todos, no siempre eso se refleja después en la posibilidad de obtener quórum, como le ha pasado a las universidades nacionales, que tenían un consenso, pero las estrategias de los interbloques hacen que no se pueda concretar la aprobación. Y que tenga dictamen, claro, exactamente, que tenga dictamen no te garantiza que llegue al recinto. No, así que por eso planteaba lo de agosto, que hay que apurar porque son varios los proyectos y queda poco tiempo. Decíamos que iba a estar la Comisión de Juicio Político también convocada para mañana a las 13 horas, pero se ha suspendido
porque hay varios diputados que conforman esta comisión del oficialismo que no pueden estar presentes, no van a poder conseguir quórum. Y además, la presidenta de la Cámara no está en Argentina, está en la comitiva que viajó a China y no puede autorizar modificaciones de los integrantes de la Comisión de Juicio Político, ¿no? Porque muchas veces pasa que porque algunos no van a poder estar esos días, se hace momentáneamente un cambio para garantizar el quórum. Recordemos que son 31 los miembros de la Comisión de Juicio Político y hay 16 del Frente de Todos, Sí, ¿no? recordemos que la semana pasada tampoco había habido una audiencia de la Comisión de Juicio Político porque había sido una semana corta, entonces había poco margen para convocar a los diputados. El jueves y el viernes había sido feriado y en ese sentido se había pensado en poner esa reunión de comisión esta semana. Bueno, tampoco será esta la oportunidad para retomar el juicio político. Hablábamos en estos días también que era algo que iba a empezar a suceder con la Comisión de Juicio Político, ¿no? En la medida en que hubiera actividades vinculadas a las elecciones, estuviera cerca de los procesos electorales, se iba a empezar a ver ya desde la última sesión donde no logró el oficialismo tener 16 miembros y aprobar entonces la incorporación de nuevas causales. Así que va a empezar a fluctuar. Claro, exactamente. Claro, Sí. se iba a incorporar la causal por el fallo que suspendió las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, pero en ese momento el oficialismo no tenía quórum y no se pudo avanzar formalmente, ¿no?, con esa iniciativa. Otra de las actividades va a estar prevista para el miércoles 31, último día del mes de mayo, que va a ser la Comisión de Comercio, Defensa de los Consumidores, los Usuarios y la Competencia, donde van a seguir trabajando de manera conjunta desde las 10 de la mañana con respecto a las tarjetas de crédito y la incidencia que tienen en la comercialización de bienes y servicios. Van a estar justamente algunos expositores presentes. Recordemos que la última reunión hace alrededor de 3 semanas de esta comisión, también conjunta de ambas comisiones, tuvo presente a los estacioneros de las estaciones de servicio explicando cuáles eran las dificultades con las que se encontraban porque el Banco Central tiene sus resoluciones respecto a los plazos de acreditación de las ventas con tarjeta de crédito y también de los porcentajes de financiación que se le cobra a los comercios, en este caso de estaciones de servicio, y había muchas quejas sobre los plazos. Exactamente. Bueno, y como siempre recordamos, esta comisión no tiene girado ningún proyecto de ley, es la comisión que lidera Gabriela Lena del radicalismo, pero se encarga de buscar temas para mantenerla activa y pone estos temas sobre la mesa, ¿no? Veremos que no estoy segura quién viene para este miércoles. No, hay invitados, pero todavía no está la lista de los que fueron convocados. Hay que recordar también que se habían modificado en el contexto de la pandemia hace algunos años atrás las comisiones que cobraban las tarjetas de débito y los plazos, Ajá, ¿te acordás? tenés razón, fue que un hubo tema. unas modificaciones, pero acá lo que se busca hacer es volver a poner sobre la mesa, bueno, que frente a la inflación hay un cambio de la forma de consumo y la forma de pago de los consumos de los usuarios, donde las tarjetas de crédito pasan a ser la manera de ganarle de algún modo a la inflación y por eso también desde los comercios plantean que tiene que haber una política mucho más ajustada a los plazos entre la compra y la acreditación de los saberes. Para el jueves 1 de junio, ya nuevo mes en curso, hay 3 comisiones previstas. A las 10 de la mañana, no la tenemos acá presente porque es la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Va a haber elección de autoridades, se va a estar constituyendo esta bicameral. Pero después, sí, a las 14, como bien vemos aquí, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios van a estar discutiendo con algunos invitados del sector público, del privado y también de las cooperativas acerca del reciclado de residuos del arte de la pesca. Vienen trabajando sobre la pesca artesanal, sobre la trazabilidad de la pesca, también sobre las multas a la pesca ilegal y sobre la situación crítica que hay en algunos ríos, sobre todo los que desembocan en el Paraná, respecto a la advertencia de la muerte de peces por altos niveles de contaminación en las aguas. Así que también tienen esos proyectos presentados que tienen que pasar por este ámbito, si bien se van a concentrar en los residuos que se generan en la pesca artesanal, van a tener a la vista varios proyectos, algunos ya fueron dictaminados incluso y están listos para ser discutidos. Pero tenemos otra comisión más para el día jueves. El 1 de junio a las 17:30 se van a estar reuniendo en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para avanzar en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 con expertos. Ya vino Filmus hace un par de semanas, cuando se retomó
desde el año pasado, cuando se había aprobado en el Senado, el debate aquí en la Cámara de Diputados. Estuvo en extraordinarias, pero nunca se convocó. Cuando se convocó después del 1 de marzo, bueno, vino Filmus a presentar la media sanción del Senado. Exactamente, sí, que como recordamos el otro día que Manes se ganó un reto porque no convocaba para tratar este tema en extraordinarias, cuando Juntos por el Cambio estaba con la postura de no dar quórum, cuando arrancó allá lejos y hace tiempo el juicio político a los 4 miembros de la Corte. Recordemos que este proyecto tuvo media sanción con casi unanimidad, Exacto. salvo un voto en contra, todos después... Sí, viene lento para ser un proyecto que tiene Tanto consenso, la verdad, ¿no? consenso. Sí, me llama la atención, pero Y bueno. además con la centralidad que está teniendo el desarrollo tecnológico en la agenda pública, por Tal lo cual. menos en los Sí, últimos sí, meses, respecto también al impacto de las nuevas tecnologías, los nuevos procesos de servicios de telefonía. Que... Sí, y siendo Manes alguien que aspira a la presidencia, podría usar la Bueno, que comisión está para mucho mostrarse tiempo un en poco más. campaña No, por ahí. justamente Manes no es el que más campaña está haciendo. No sé, la podría aprovechar para mostrarse un poco. Pero bueno, van a hablar con distintos investigadores que van a estar presentes para contar respecto a este plan estratégico que busca profundizar la investigación en distintas áreas. Nos decía también el diputado Arroyo el tema de la explotación de los recursos naturales, por ejemplo, el tema del desarrollo de las vacunas también, que es un área importante, y el desarrollo científico espacial, que también es un área estratégica para la Argentina, no solamente por los propios satélites que tiene Argentina en el espacio, sino sobre todo por los servicios que dan de construcción de satélites y de mantenimiento de satélites a otros países. El INVAP ahí tiene un trabajo muy importante y eso es parte también de los lineamientos estratégicos. Esto es lo que va a suceder esta semana, pero todo atravesado también con una actualidad política donde se empiezan a definir algunas cosas, se van definiendo también algunas candidaturas y reacomodando algunos procesos, ¿no? Tanto en el oficialismo, después del acto del 25 de mayo, como en la oposición, que va definiendo no solo sus candidatos y candidatas, sino sus estrategias electorales. Exactamente, sí, ahí justo hace unas horas publicó un tuit Elisa Carrió, Carrión, ¿te da viaje? está de viaje, pidiendo la unidad en provincia de Buenos Aires. No olvidemos que semanas atrás conocimos que Néstor Grindetti finalmente iba a ser el candidato de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, y lo que vienen pidiendo un sector del radicalismo y la coalición cívica es que vayan unidos en provincia de Buenos Aires. Así que vamos a ver si finalmente eso repercute y el PRO tiene un único candidato en la provincia. Un poco se va definiendo, falta algunas cositas, ¿no? Exactamente, que no Porque olvidemos Grindetti fue seleccionado como por Patricia Bullrich. y está Diego Santilli, diputado, Sí. por eso lo traía a colación. Claramente, que es si hubiera uno solo, sería Santilli, que es el Santilli, que exactamente. puntea en todas las encuestas de opinión pública Exactamente. que salieron publicadas hasta ahora. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se está dando un proceso parecido. Ahí está como más acordado que se va a definir por encuestas si el candidato del PRO va a ser Jorge Macri o va a ser Fernán Quirós. Y bueno, los rumores Sí, que pero están ahí no circulando hay- pero es ahí- que Jorge Macri le estaría sacando una ventaja y en las próximas horas se podría llegar a anunciar ahí la se baja. define por encuesta. Pero en el define por PRO, porque encuesta. también En el está PRO. Lustó de Evolución Radical, que va a ser sí una interna abierta, simultánea y obligatoria, una PASO Claro. en la Ciudad de Buenos Aires, porque es un poco también la forma de posicionamiento que está buscando el radicalismo, Sí, ¿no? en el caso de la provincia de Buenos Aires tenés el problema que ganás por un voto, entonces Ajá. lo que viene... Primero que el radicalismo y la coalición cívica no tienen un candidato, entonces es más fácil pedirle a otro partido que vaya unido cuando no tenés candidato Claro. propio. Pero al margen de eso, lo que plantean es lleguemos con un único candidato fortalecido para después poder apelar al voto útil, pues si llegase a imponerse en primer lugar el candidato de Milei, Kicillof, ellos quedarían tercer, cuarto, quinto lugar. Pedir Y el ahí- voto útil es más difícil. Sí, además en la esa división, instancia. o por lo menos que hayan dos candidatos, uno del radicalismo y otro del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, tiene sentido porque no está en riesgo la victoria. Claro. Prácticamente se descuenta que Juntos por el Cambio va a seguir. El tema es si el PRO va a poder mantener su La hegemonía. bastión, la hegemonía y su bastión en la Ciudad de Buenos Aires, como pretende Mauricio Macri, y otros componentes también del PRO, o si la alternativa va a ser otra, ¿no? En cambio, en la provincia de Buenos Aires el panorama es distinto porque Axel Kicillof está bastante bien posicionado para retener esa provincia y ahí le convendría en las PASO tener una figura que
concentre, que unifique todo el voto de Juntos por el Cambio para no quedar tan desdibujado de cara a la primera vuelta electoral. Igual Milei tiene candidato en la provincia. Sí, se conoció y es el intendente Chivilcoy, no me va a salir el apellido. No importa, lo buscamos bien. Pero sí, se conoció esta tarde. Bien, o sea que ya se está configurando. Exactamente, y en la ciudad de acá de Buenos Aires también tendrían como candidata, pero entiendo que es a diputada, la economista Mondino, que también tiene bastante aparición en los medios, pero ahí te digo el nombre del candidato. El candidato a gobernador bonaerense es un intendente de la ciudad de Chivilcoy. Exactamente. Guillermo Britos. Es una persona bastante desconocida en lo que es la opinión pública. Claramente, si va pegado a la boleta de Javier Milei, va a obtener un volumen importante de votos. Eso obviamente no va a suceder si Axel Kicillof decide desdoblar las elecciones. Que eso va a ser posible después de agosto, cuando se den las PASO, que eso sí van a ser simultáneas en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos rápidamente a la pausa, tenemos todavía entrevistas y sobre todo el análisis de varios proyectos que han ingresado en las últimas horas aquí a la Cámara de Diputados para que ustedes los conozcan en detalle. Quédense ahí. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy tenemos un programa súper especial. Cumplimos 200 emisiones. Hay una discusión cultural sobre todo esto, ¿no? Tal vez en otros momentos no existía ese acompañamiento social y cultural. Y yo creo que en ese sentido, hablábamos de una inversión económica, también es una inversión en salud mental, es una inversión en cómo queremos, en cómo pensamos la crianza de las nuevas generaciones. A mí sí me parece que acá hay que denunciar que pasa algo mucho más grave que la impunidad, que ya es grave. Que lo que se está buscando hoy es el silenciamiento de las víctimas de abuso sexual y de las periodistas que escribimos, contamos, decimos y acompañamos, en el caso de América Latina, a las víctimas de violencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente las 10 de la mañana. Lo que ocurre es que desde la Corte Suprema para abajo, si vos tenés un fallo de cualquier juez, de cualquier cámara, de cualquier cosa, ellos lo que les interesa lo piden y como un rayo lo parten. Entonces no importa si vos tenés fallos a favor en instancias inferiores. Ellos te la van a dar por la cabeza. Obviamente que se necesita acordar y consensuar, como siempre ha ocurrido, no es tampoco ahora el temario que se va a tratar. Depende de lo que se va a tratar para que haya más rápido consenso, para que se fije el día de la sesión, porque evidentemente no es la intención de nadie, creo que del oficialismo tampoco, ir a un choque en el recinto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Nueva hora aquí en la tercera edición de DTV, repasando el inicio de esta semana con varias actividades en las comisiones de la Cámara de Diputados, pero también con la opinión de los legisladores y las legisladoras en este contexto de elecciones en las provincias y también de la actividad parlamentaria aquí en la Cámara. De esta manera, entonces, vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Le agradecemos al diputado Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro, este ratito aquí en la tercera edición de DTV. ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas noches ya. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, Amanda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, muy bien, muy bien. Aquí empezando una semana con varias comisiones por delante. Bueno, en ninguna de las comisiones participás, pero te queríamos preguntar sobre la actividad parlamentaria en la Cámara. Se va a trabajar sobre el tema de la pesca, se va a trabajar sobre violencia digital, también sobre la ciencia y la tecnología para la próxima década. ¿Cómo ves la posibilidad de que se pueda avanzar con algunos temas en este contexto de elecciones, ¿no? Venimos de mayo con varias elecciones, junio tenemos todavía 3 jornadas más en las provincias. ¿Qué perspectiva ves de trabajo en la Cámara? Sí, la verdad es que había expectativa de que hubiera sesión esta semana, finalmente creo que no se confirmó. Son muchos los temas que lamentablemente no se están pudiendo llevar al recinto, muchos de ellos que han tenido tratamiento en comisiones, y la verdad que la expectativa a medida que pasa el tiempo es cada vez menor. Obviamente atentos al trabajo en comisiones, y nosotros de hecho seguimos trabajando también en proyectos que consideramos que son importantes para las provincias, pero bueno, esperemos que en algún momento esto pueda revertirse y podamos volver a sesionar y tratar temas que son tan importantes, que hoy han pasado al olvido, cada tanto reaparecen, como el caso de la ley de alquileres, por ejemplo. Digo, un caso en el que claramente se trabajó mucho, había dictamen de comisión y nunca llegó al recinto por diferencia, por falta de acuerdos entre los principales bloques que tienen representación en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que uno lamenta, ¿no?, que todo ese trabajo que se hizo, ese diálogo que se llevó adelante no pueda
reflejarse en una discusión en el recinto como corresponde. Te quería preguntar si habías podido conocer los dos proyectos que empezaron a circular, que ingresaron sobre hidrógeno verde, uno, y otro sobre gas licuado, si habías podido verlos. A nosotros nos llegó hoy, no sé si vos llegaste a verlo porque recién empezó a circular. La verdad que no, son sí dos proyectos importantísimos para consolidar y garantizar que esas inversiones que son tan necesarias para el desarrollo productivo de nuestro país, pero también para la generación de divisas, que a la vez es importante para el desarrollo de tantas otras industrias, de tantas actividades económicas de nuestro entramado productivo, son fundamentales, porque sin esos requisitos mínimos de reglas de juego claras, estables, consensuadas entre las distintas fuerzas políticas, esas inversiones que son mega millonarias, sí, es imposible que sean llevadas adelante y por lo tanto que pueda existir ese ingreso de divisas y esa actividad económica que es tan necesaria, fundamentalmente digo para todo el país, claro, pero en particular para nuestra provincia que tiene la ventaja comparativa de poder desarrollar esas actividades. ¿Qué tal, diputado? Débora Brieta lo saluda. ¿Cómo te va, Débora? ¿Cómo andás? Me quedé pensando en la ley de alquileres, que decías que fue uno de los temas que pasó al olvido. En su momento había negociaciones con Juntos por el Cambio, después se metió esto de actualizar cada 3 meses, que generó ruido incluso dentro de Juntos por el Cambio. ¿Hay posibilidades que dentro de la oposición se pongan de acuerdo para en el recinto votar al menos los principales bloques opositores? No sé si la izquierda o los libertarios podrían sumarlos a ese esquema, pero para acordar un texto en común y que el tema finalmente avance. Bueno, nosotros pusimos toda la predisposición. De hecho, el resultado de ese diálogo que mantuvimos con todos los bloques de la oposición que habían participado de la firma del dictamen de minoría, lo plasmamos en una nota que enviamos a la presidenta de la Cámara, a la diputada Moró, diciéndole que nosotros queríamos que se trate el tema, que se incluya en la próxima sesión y haciendo la aclaración de cuál era el cambio que pedíamos al dictamen de minoría, que era pasar de los 3 a los 6 meses. Con lo cual nosotros tenemos toda la predisposición para tratarlo, pero no termina de plasmarse en un acuerdo que yo entiendo que es necesario para sesionar entre los principales bloques del oficialismo y de la oposición, que son los que definen, en definitiva, y muchas veces ni nos consultan, cuál es el temario de los temas que se llevan cuando se logra hacer sesión. Entonces, la verdad es que no depende de nosotros, depende de los principales bloques que están representados en la Cámara. ¿Cuándo se presentó esa nota? Ya me olvidé. La presentamos el año pasado. ¿El año pasado? Ok. Bueno. Sí. Para retomar se las puedo hacer llegar. Dale, sí, te la pido. ¿Qué tal, diputado? Sebastián Ávila lo saluda. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Diputado, lo saco momentáneamente de la agenda parlamentaria, aunque, bueno, usted es integrante de la Comisión de Turismo, imagino que sigue de cerca ese tema. Este fin de semana largo que acabamos de pasar hubo una intensa afluencia turística a los principales destinos turísticos, valga la redundancia, del país, mucho movimiento. ¿Tiene medido cuál fue el impacto del programa Previaje para que haya este boom turístico que se evidenció a partir de las cifras y todo el movimiento turístico que hubo en los últimos días? No, la verdad es que no tenemos resultados. Sabemos que siempre ha tenido un impacto muy positivo en los destinos turísticos, en Bariloche en particular. Y claro, le quería preguntar eso, en particular en Bariloche, sí, el Bolsón, bueno, los principales destinos turísticos de su provincia, ¿no? Sí, la verdad es que siempre tiene un impacto positivo, se nota cuando uno... Bueno, yo vivo en Bariloche, con lo cual este fin de semana largo estuvimos bendecidos también por... Sí, invadido de gente. Sí, llegaron las primeras nevadas, con lo cual se pintó de blanco todo el cerro y tuvimos una muy buena afluencia de turistas que pudieron... No es turista esquiador en esta época todavía, porque no está abierto el cerro, pero sí todos los que venían a conocer Bariloche pudieron disfrutar de la nieve. La verdad que hubo un nivel de ocupación muy, muy alto. ¿Cuánto de eso corresponde al previaje o no? Creo que también en el tiempo... se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a
destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido, que se ha racionalizado, que sigue cumpliendo con el objetivo, pero que apunta a lograr objetivos mucho más concretos de incentivar destinos no tradicionales y fuera de las temporadas altas, que la gente viaja de todos modos, ¿no? Te quería preguntar, hablabas de Bariloche, que es donde vos vivís, porque me comentaban justamente desde la producción que se ha instalado el sistema de transporte vía aplicaciones también en la ciudad de Bariloche. Cuando fue lo de la ley de alquileres hablábamos también de la situación de los alquileres temporarios, como una situación que también se estaba dando en los principales destinos turísticos. ¿Qué perspectiva tenés respecto a este funcionamiento? ¿Cuánto afecta al sistema de transporte o no la aparición de este tipo de servicios que son privados, personas en particular, que se asocian a esta aplicación y permiten ser contratados para viajes de corta distancia en la ciudad? Sí, la verdad es que era un sistema que se venía anunciando mucho acá en Bariloche. Yo personalmente creo que va a ser muy positivo, porque al igual que en la ley de alquileres, a lo que apunta es a mejorar la oferta cuando en situaciones, sobre todo en temporada alta, con una oferta fija, como existía hasta ahora, de taxis y remises, la demanda sobrepasaba y los que perdían siempre eran los locales, ¿no? Los locales que usan el transporte público muchas veces para ir a trabajar, veían que ya no tenían disponibilidad, y esto viene a compensar esos picos de demanda que hay en temporada, y a darle también un servicio a los turistas. La mayoría de los turistas que vienen a Bariloche están acostumbrados al uso de estas plataformas, ya sean los locales que vienen de otras ciudades grandes de la Argentina, como los extranjeros, que lo primero que hacen cuando llegan al aeropuerto es prender alguna de estas aplicaciones, ¿no? Uber, Cabify o Didi, y la verdad es que eso nos ponía en desventaja con otros destinos turísticos. Yo creo que es positivo, que son cambios tecnológicos que en definitiva le mejoran la experiencia al usuario, dan más competencia y más opciones de elegir a quienes se tienen que transportar, ya sea para ir a trabajar o porque están de vacaciones. Y creo que es positivo. Obviamente esto ha generado tensiones porque quienes prestaban el servicio, bueno, pasó en todas las ciudades donde se instalaron este tipo de tecnología, genera tensiones con los proveedores actuales, con los taxis y remises, pero creo que es cuestión de tiempo y que en definitiva es positivo por esto, porque le mejora las posibilidades a los usuarios. Y además le da oportunidades de trabajo a muchos barilochenses que ven en esto una oportunidad, como un ingreso adicional o como un primer empleo en muchos casos. Diputado, ¿qué tal? Ya transcurrieron las elecciones provinciales en su provincia, ¿no? En Río Negro. Bueno, ya estamos en lo que sería la cuenta regresiva para las elecciones nacionales. Se van a definir, bueno, sobre todo presidencia, que es el principal foco de atracción. Desde una fuerza provincial como la suya, Juntos Somos Río Negro, ¿cómo están viendo el panorama? Bueno, hay dos fuerzas hegemónicas, se suma una tercera fuerza novedosa, la de Javier Milei. Ustedes que no tienen una expresión nacional clara, ¿cómo se van a ir acomodando frente en esa coyuntura? ¿Van a acercarse a alguna fuerza en particular o se van a declarar la libertad de acción a sus votantes? O bueno, quería saber un poco cuál va a ser el posicionamiento de la fuerza política que usted integra. Bueno, nuestro posicionamiento va a ser el mismo que en el 2019. Cuando hay elecciones presidenciales nosotros vamos con boleta corta porque nuestra prioridad es defender los intereses de la provincia. Mirá, hay un ejemplo muy claro que se ve en un tema que está en discusión en estos días, que es el fin de las concesiones de las represas hidroeléctricas. Y la verdad es que vemos ahí siempre, desde los partidos nacionales, una mirada muy centralista en las definiciones que hay sobre este tema. Por estos días se conoció la noticia de que el gobierno nacional quiere
estatizar a la finalización de las concesiones que estaban otorgadas por 30 años y que fueron otorgadas antes de la reforma del 94. Recordemos que la reforma del 94 estableció que los recursos, incluido el recurso hídrico, el agua, pasan a ser de las provincias. Entonces lo que se esperaba era que al finalizar esos vencimientos, las represas pasaran a las provincias, porque lo dice la Constitución, o sea, no es algo caprichoso. Bueno, el Estado Nacional, ahora el Gobierno Nacional, a través de su Secretaría de Energía, dice que las represas se van a estatizar y que van a pasar a ENARSA, desconociendo lo que dice la Constitución. Bueno, no hay ningún partido nacional, salvo nosotros aquí en Río Negro, que haya expresado el total repudio a esta decisión del Gobierno Nacional en defensa de lo que son los intereses de las provincias, en defensa del federalismo. En serio, no hablar de federalismo, pero luego cuando uno ve que cuando es gobierno nacional o cuando ve que tal vez sea el gobierno en la próxima gestión, mira para otro lado, porque en definitiva defiende que esas decisiones o el manejo de esos recursos se sigan haciendo de manera centralizada desde el gobierno nacional. Por eso nuestra posición en las elecciones nacionales, en las que se eligen diputados y senadores, bueno, en esta oportunidad, en este turno se va a elegir solamente diputados para Río Negro, es la de ir con nuestro sello provincial, porque eso es lo que no nos ata a ninguna definición nacional que sea en contra de los intereses de nuestra provincia. Te quería preguntar respecto a las concesiones que decías de las represas hidroeléctricas. ¿Son entonces concesiones de los 90, del proceso del menemismo, y están venciendo ahora lo mismo que le pasó a la hidrovía en definitiva? Sí, aquí en este caso eran concesiones que en aquella oportunidad se le otorgaron por 30 años a cambio de un precio a un privado, que las explotó durante esos 30 años y las tiene que devolver al final de su concesión. ¿Y ustedes? El tema es que cuando finaliza esa concesión, pasó la reforma del 94, entonces el dueño de esa represa ya no es el Estado Nacional, ahora el dueño son las provincias. Entonces son las provincias quienes tienen que decidir si la van a conceder bajo la misma modalidad, si las van a operar por administración o si van a hacer una concesión a un privado pero bajo alguna otra modalidad. Pero lo que es seguro es que el producido de la venta de la energía de ahora en adelante corresponde a las provincias, o por lo menos tenemos que sentarnos a negociar qué participación vamos a tener sobre ese negocio que genera ingresos que pueden ser utilizados, por ejemplo, para avanzar en otros desarrollos hidroeléctricos que son viables en el curso de nuestros ríos. ¿Y ustedes qué proponen desde Juntos Somos Río Negro? ¿Una articulación con la Nación? ¿Una articulación solo con empresas privadas? ¿Que esto se pueda pensar de una manera más tripartita, en definitiva, entre empresas privadas, la provincia y la Nación? Creo que lo primero que tenemos que definir es quién va a ser el poder concedente, y ahí es donde nosotros creemos que las provincias tienen que ser el poder concedente. Tal vez podamos compartirlo con el gobierno nacional, pero primero tenemos que discutir eso antes de decidir luego quién va a operar las represas. Perfecto. Lo primero que hay que definir es quién va a ser el dueño, si esa tenencia va a ser compartida, pero no podemos comenzar a discutir si van a estar en manos del Estado o de un privado, si antes no discutimos quién dueño, ¿no? Y en ese sentido, imagina que el tema pueda escalar, que termine judicializándose el tema. ¿Vienen hablando con Nación? ¿Cómo están avanzando con el tema? Sí, la verdad es que se venía hablando, había una mesa de diálogo, pero nos sorprendió esta decisión de Nación, que conoció ese diálogo que se venía llevando a cabo. Por lo tanto, esto puede, la verdad es que si no se reconoce el derecho que tienen las provincias garantizado por la Constitución, tranquilamente podría escalar en algún planteo judicial, sí, sin duda. Había planteado al principio de la entrevista que no estabas en ninguna de las comisiones que se junta esta semana, pero después revisando aquí la rutina que me dio mi productora, sí estás en una de las comisiones que va a discutir justamente lo vinculado a los residuos de la pesca artesanal, si no recuerdo mal, y hay varios proyectos vinculados a las pescas que tenían ya o dictamen o estarían en compromiso para avanzar. ¿De qué se trata un poco este debate que van a tener el jueves, por un lado, que nos puedes anticipar? Y por otro lado, ¿cómo ves la posibilidad para que se avancen estos proyectos de la trazabilidad de la pesca, por ejemplo, que había propuesto el diputado Selva? Otro que tenía que ver justamente con la ordenamiento de la actividad de la pesca artesanal, que habían tenido ciertos consensos, pero perdieron estado parlamentario. ¿Cómo ves la comisión?
Sí, bueno, la reunión del jueves es una comisión informativa, vamos a estar presentes, la verdad es que no hay expectativa de dictaminar, sino que es informativa. Y respecto al último proyecto que se trató, sobre la trazabilidad de la pesca, nosotros planteamos en ese momento, a instancias de lo que nos recomendaba nuestro secretario de Pesca de la provincia, en que debían hacerse o revisarse ciertos aspectos de ese proyecto, sobre todo en lo que tiene que ver con la acuicultura, que no es una facultad del Estado Nacional regularlo, sino que es competencia de las provincias, y teníamos una mirada particular sobre esto respecto del proyecto que se trató, sobre el que había un amplio consenso, pero que nosotros planteamos esa mirada, que entendíamos que había un avance sobre competencias que eran provinciales, sobre todo en lo que hace a la pesca artesanal y a la acuicultura, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Pesca. ¿Algún punto más, compañeros? Estamos... No, me quedé en shock con lo de las represas. Sí, se quedó, está ahí googleando y viendo qué es lo que pasa con ese debate. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de ETV. Lo vemos el jueves, entonces. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hablábamos justamente con uno de los diputados que ya pasó el proceso electoral, ahí le preguntaba a Seba sobre el tema y los proyectos que todavía quedan para discutir. Y es verdad esto que decía Domingo, ¿no? Agustín Domingo. Ya hay un proceso donde aquellas concesiones de los 90 que tuvieron un impacto negativo fuertemente, ¿no? Obviamente en el proceso económico argentino, que fueron lo que también generaron luego las consecuencias de un profundo proceso de desigualdad y de crisis económica y sobre todo del ámbito laboral, porque se redujo muchísimo también el proceso de incorporación de personal registrado en las distintas empresas que hasta ese momento administraba el Estado Nacional. Pero ha cambiado el horizonte, no solamente en términos legislativos con la reforma constitucional, sino también con las dinámicas sociales que se dan, ¿no? No es la misma lógica la de las represas cuando se privatizaron en los 90 que ahora, con una profunda crisis energética, con una transición energética hacia las energías renovables, donde ya se dejan un poco de lado este tipo de explotaciones de las hidroeléctricas, ¿no? Donde se va tendiendo hacia un proceso de mayor integración. Y lo pensaba en términos también de lo que ha pasado, lo que está medio en veremos todavía, pero de algún modo sigue funcionando, que es la administración de los puertos en el río Paraná, ¿no? Que venció la concesión, se extendió por un año, el proceso de intervención del Estado, ahora se volvió a extender por un año más, hasta que se resuelva si va a ser una acción tripartita donde están las provincias intervinientes de la cuenca del Paraná junto al Estado-Nación y algunas empresas privadas, o se va a ordenar de otra forma. Pero con el lío que hay electoral me parece complicado. Sí, es como que se patea la pelota siempre para adelante, ¿no? Falta decisión política para ir por un rumbo o por el otro, pero tomar una definición más clara, ¿no? Porque siempre se van como estirando los plazos y diciendo, bueno, vamos a tomar una decisión provisoria, pero no se termina de definir una política definitiva. Exacto. Y quedan, acá estoy leyendo, porque además me compete porque es de mi provincia. Es de tus pagos. Que a menos de 4 meses de que comiencen a vencer las concesiones, se plantea esto de que quedarían en manos de Nación. O sea, no sé cuánto se puede patear, digo. Bueno, pero por ahí pasó también como con la hidrovía. No se terminó de resolver y se pospuso por un año. Pero es lo que dice, se terminan pateando todos los problemas, no se resuelven, y esto para la provincia obviamente que genera un malestar. Me parece complejo que se pueda resolver en un contexto como este electoral. No, es que no es complejo. La Constitución dice que los recursos del suelo o lo que fuera son de las provincias. Es bastante clara la Constitución en ese sentido. Eso es lo que me llama la atención. Sí, tiene que ver con eso, pero también la forma de la explotación, la capacidad que tienen las provincias, en definitiva, la administración de sus recursos, también tiene que ver con la posibilidad de negociar de una manera eficaz para las provincias frente a empresas internacionales que muchas veces tienen mayor poder o pueden confrontar de otra manera también con los estados nacionales. Así que es como un poco un proceso que se da de la mano y que se tiene que resolver también en un escenario que es diferente al que se dio en el momento de la privatización, ¿no? Porque en su proceso, la privatización de las hidroeléctricas también tuvieron una consecuencia, que es un poco lo que discutíamos hace unos meses atrás, respecto a las deudas que tienen las distribuidoras de energía, principalmente con Camesa, ¿no? Que distribuye luego la producción de esa energía a otras distribuidoras que las llevan hasta la puerta de nuestras casas, y eso hace que
nosotros podamos consumir la energía de una manera regular. No es tan sencillo de resolver porque después las concesiones son muchos años y pasa lo que pasa hoy en las provincias, por ejemplo, exportadoras de minerales, que las empresas, como es a través de una declaración jurada, abusan del poder dominante que tienen frente a estados debilitados de las provincias. Así que es un debate muy, muy interesante el que se da en ese contexto. Hablábamos de lo que se va a tratar mañana y, Débora, vos tenés uno de los proyectos que se va a estar discutiendo en la Comisión de Mujeres y Diversidad junto a la Comunicación Informática. Exactamente, y espero que me ilumines con tus conocimientos en la materia. Bueno, ¿qué se va a tratar mañana en un plenario de comisiones y que vos tenés las esperanzas de que mañana mismo se dictamine? Es un proyecto que busca tipificar la figura de violencia digital. Podemos decir que es la agenda siglo XXI, ¿no? Como decía antes el diputado Arroyo, que tiene que ver con estas iniciativas que van con todos los nuevos delitos que se pueden producir a través de Internet. Bueno, en este caso tomé el proyecto que tiene como autora a la diputada del oficialismo, Mónica Macha, que es también presidenta de una de las dos comisiones que va a tratar el asunto. Bueno, en concreto el proyecto de ley busca modificar el Código Penal y la Ley de Violencia de Género para tipificar como delito la figura de violencia digital. Esto se va a debatir en un plenario de comisiones que por un lado va a estar Mujeres y Diversidad y la de Comunicaciones, que presiden Mónica Macha, autora de uno de los proyectos, y también oficialista Pablo Carro. Claro, como es violencia digital, está dentro de lo que regula las telecomunicaciones. Digamos, si bien no están regulados los contenidos de Internet en ningún lugar del mundo, hay una discusión importante que se da en todos los territorios sobre cómo incidir en la justamente proliferación de discursos de odio que generan mucha violencia social y generan incluso agresiones físicas, ¿no? O trastornos psicológicos que impiden el libre desarrollo de las actividades de las personas. Por eso se está tomando en cuenta esta modificación para incorporar por lo menos una figura que la pueda tipificar de algún modo. Exactamente. Bueno, justamente lo que hace es establecer multas y penas de 2 a 8 años de prisión para los culpables de delito de visibilizar videos íntimos siempre y cuando no sea con el consentimiento de las dos o más personas que estén involucradas en el video, ¿no? Según Macha, el ámbito digital reproduce las mismas lógicas machistas que se dan en el plano analógico y eso hace que las mujeres y niñas se vean particularmente más afectadas por este tipo de conductas. Por eso es que es una iniciativa que, como comentábamos antes fuera de aire, también busca modificar la ley vinculada con la violencia de género y apunta puntualmente a lo que tiene que ver con el machismo y demás, etc. Igualmente, esto veo que incorpora multas y penas el Código Penal. En el Código Penal, exactamente. Porque eso es lo que involucra, en definitiva. Exactamente, pero por eso también lo toma la Comisión de la Mujer. Lo que me parece raro es que después no debería pasar por legislación penal el proyecto de ley si se modifica el Código Penal. Sí, es verdad eso, pero no recuerdo si no se había discutido ya en algún momento vinculado a esto o hubo un intento de comisión. Me da que se dio... quedaría para esa comisión, pero lo podemos averiguar. Te quería compartir, Débora, si te parece bien, en Punto Género, nuestra compañera Mariana Carvajal trabajó en profundidad esta discusión, este proyecto, cuando fue presentado y también no solo con las protagonistas de la Cámara de Diputados, sino también con quienes lo impulsan, que ahora seguramente nos vas a contar en un ratito. Vamos a escuchar ahora a la diputada Mónica Macha, del Frente de Todos, que es la autora del proyecto, contándonos sobre esta iniciativa para conocer en definitiva más aspectos del proyecto que mañana se va a estar discutiendo en una comisión, en un plenario, perdón, de comisiones desde el mediodía. A mí me parece que es eso, que hay que darle más volumen político y creo que esa dificultad está dada porque tal vez hay mucha gente que no tiene idea, no sabe, y también piensa en algo que decía Olimpia hoy, ¿no?, en la presentación. O sea, vamos por poder sancionar estas leyes y por tener entonces todos los votos y las manos que necesitamos para lograrlo. Pero también es importante, y esto lo hablamos un montón con vos, Mariana, de cuando pensamos violencia por motivos de género en distintas instancias, como que haya una coherencia también, ¿no? Como que los varones que son los promotores de estas situaciones realmente puedan replantearse. Digo, ¿habrá diputados que en sus celulares tienen
fotos o imágenes de mujeres y que ni se preguntan si eso es con consentimiento o sin consentimiento, me parece que estamos tocando cada vez más fibras muy estructurantes de nuestra sociedad. Y bueno, y involucrarse con esto es también, ¿no? Hacerse cargo. Deberían hacerse cargo también en sus vidas privadas. No sé, me parece que ahí hay algo que todavía no está haciendo sinapsis, digamos, articulación. Parte de lo que argumentaba la diputada Mónica Macha en el debate que se dio en Punto Género hace algunas semanas atrás cuando se presentó el proyecto. Débora, ¿tenés algunos aspectos más de este proyecto? A ver, esta ya la pasamos. Pasamos a la siguiente plaquita. La iniciativa fue presentada en julio del año pasado. De hecho, cuando se presentó todavía estaba la ahora ex ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, y está inspirada justamente, ella ahí hablaba de Olimpia. Es la ley Olimpia, que se llama así por una joven mexicana que fue víctima de lo que se conoce como porno extorsión, y en el caso de la ley que se sancionó en México, prevé condenas de hasta 9 años de prisión por crear o divulgar fotos y videos íntimos sin la aprobación de los actores. En este caso, que hablabas antes de los efectos psicológicos que tiene la difusión, la divulgación de este tipo de iniciativas, el caso de Olimpia, ella intentó suicidarse en 3 oportunidades, justamente a partir de lo que fue la difusión que hizo quien era su pareja de aquel entonces por un video íntimo que solo la enfocaba a ella. Sí, acá también lo que decía un poco la diputada, ¿no? Circulan por teléfono celular, por grupos de WhatsApp a veces videos, o incluso se llegan a publicar en algunas redes sociales sin el consentimiento de las personas, y eso genera un impacto muy nocivo en su vida privada, en su vida pública, no tanto en los ámbitos de trabajo, en las familias, porque son escenas que en definitiva cada uno debe tener el derecho, si quiere o no, divulgarlas. Y además después es muy difícil frenar esa circulación. Frenarlo ya cuando se empieza a reproducir en los celulares, ya solo por WhatsApp, ni siquiera te digo que lo subas a una red social que accede todo el mundo, pero ya por WhatsApp que no sabes ni quién lo pasó, cuándo, digo, es una bola de nieve que después es muy difícil frenar. Vamos a escuchar justamente a Olimpia Coral Melo. Ella es la inspiradora, podríamos decir, de este proyecto que lleva su nombre. Fue parte de la entrevista que le hizo nuestra colega Mariana Carvajal aquí en Punto Género en Diputados TV, comentando justamente el día que se presentó allá por julio del año pasado esta iniciativa y las consecuencias que hubo en México a partir de su militancia, su lucha para poder contemplar la circulación no consentida de imágenes en el ámbito digital como un delito en sí mismo y también como una forma de penalizar y perseguir a quienes hacen este tipo de acciones. Yo soy originaria de una provincia también en México que se llama Huauchinango, y yo ahí tenía un novio y un día me pidió hacer sexting. Para quienes nos ven y nos escuchan, sexting es un acrónimo entre sex, sexo, y texting, texteo, y es tener sexo a través de la digitalidad. Sí, sexo. Sé que nos puede espantar, sé que alguien puede decir en casa, pero ¿cómo? Si tú lo tuviste, entonces por eso te viralizaron, por eso te grabaron. Yo tuve sexting como cualquier otra persona, sin educación sexual, sin educación digital, con muchos tabús, con muchos estigmas y con una postura siendo mujer y siendo una provincia en donde todo nos espanta, ¿no? Entonces tuve sexting y ese video sexual se hizo viral en diferentes redes sociodigitales y también en diferentes espacios virtuales. Me pusieron un hashtag de un apodo sobre mi cuerpo, me llamaron y me tuvieron estigmatizada en internet. Cada vez que buscabas mi nombre en internet, lo primero que salía era ese video sexual. Cuando yo asisto o yo intento poner una denuncia, lo primero que me dice un Ministerio Público es: ¿y te grabó con consentimiento o sin tu consentimiento? No, con consentimiento, pero cuando lo difundió fue sin mi consentimiento. Pues entonces tú tienes la culpa, ¿no? ¿Estabas borracha? ¿Estabas alcohólica? Le respondí que no. Y me dijo, bueno, eso en México ni en ninguna parte es un delito. Dime cómo se llama esta violencia. Yo evidentemente no sabía nada de esto, no sabía ni siquiera que se llamaba sexting lo que había hecho, y tampoco al buscar me encontré con un nombre para esta violencia.
tiempo después de obviamente encerrarte en tu casa, no salir a la calle, no querer tener ni esta cara ni este rostro, le platicaba yo hace rato a la diputada Macha y a mis compañeras que yo jamás en la vida me iba a imaginar que iba a estar en un programa de televisión nacional, en el Congreso Nacional de Argentina, diciendo esto en este momento, a esta hora, con esta cara y con esta piel de la misma Olimpia que años atrás habían difundido en un video sexual. Ser víctima de esta violencia es como si te violaran sin penetrar tu cuerpo. Y te violan todos cuando le dan like. Y te violan todos cuando le dan compartir. Y te violan todos cuando se burla. Nadie se pregunta por el agresor. Todos se van con la responsabilidad hacia ti. Y lo dije hace rato. Si vos compartes un pack, si vos compartes una nude, si vos compartes con tus amigos, con las personas, algo que te confiaron en la intimidad, vos también eres un violador. Vos también eres un agresor y no está castigado en esta Argentina. Así empezó mi historia y al final, yo como entendí todo esto, cuando un día estábamos a punto de una película, le llega este video a mi familia y yo pensé que iban a cachetear, que iban a correr de mi casa. Yo pensé que mi mamá, como muchas mamás que seguro están viendo este programa, como muchos papás que están en este programa, no entienden de las circunstancias y yo creí que me merecía que me golpeara o que me merecía que me corriera a la casa, pero no fue así. Mi mamá, en lugar de correrme o bofetearme o regañarme, me preguntó si yo quería que esto pasara y le respondí que no. ¿Tú querías que te burlaran como te están burlando? Le dije, no, mami, claro que no. Me dijo, hija mía, entonces no es tu culpa. Qué culpable es quien lo difundió, qué culpable sería o qué vergüenza me daría que hubiese un video de ti robando, asesinando, cometiendo un acto de corrupción, un video de ti desnuda no es nada malo. Y entonces me dijo con esta frase icónica que es con lo que yo comienzo y se las comparto a todos ustedes, con estas palabras y perdón que así lo diga. Me dijo, mi vida, tú no hiciste nada malo, todas y todos cogemos. Tu hermana coge, tu prima coge, en ese momento el camarógrafo coge. La diferencia es que a él no lo ven hacerlo, a ti no te ven hacerlo. Y hasta yo cojo, mi amor. Pero no hiciste nada malo, lucha, porque tú tienes derecho a la intimidad. Conocí a más mujeres que al igual que yo habían vivido esta situación y entonces empezamos a hacer una lucha en México que hoy, bueno, se extiende a América Latina con la gran pluma jurídica de amigas abogadas como Florencia Cerda, como organizaciones como Gentic y hoy con mis amigas de Ley Olimpia Argentina. Y hoy lo que queremos es que lo que no fue para mí, lo que no fue para Belén San Román, sea para las hijas de las personas que nos están viendo, sea para sus nietas, hasta que un día digan, esto sí tiene un nombre, se llama violencia digital. Se llama Violencia Digital y mañana va a estar discutiéndose 2 proyectos aquí en la Cámara de Diputados en una reunión en conjunto de las comisiones de Mujeres y Diversidad y también de Comunicación e Informática. Hablaban de Belén San Román, ahora en un ratito vamos a escuchar a su padre, Marcelo San Román, que también participó de este lanzamiento y del debate inicial de este proyecto, sobre todo vinculado con la realidad de su hija, una joven que se terminó suicidando producto de la violencia que sufrió en redes sociales a partir, sobre todo, de la difusión también de un video íntimo tan parecido como el que nos comentaba recién Olimpia Coral Melo, que ella le pasó lo mismo en México, aquí en Argentina sucedió lo mismo y esta es la palabra de Marcelo San Román, el papá de Belén, por quien también se impulsa que la ley lleve su nombre, la ley Belén, para recordarla y también hacer memoria del impacto negativo que tiene la violencia digital en la vida de todos y todas. Esto recién empieza, es un camino largo, lo sé, pero ya tomé la decisión de hacerlo en memoria de mi hija. Sí, quisiera que esto se haga, que esté tipificado en el Código Penal, que se haga ley Olimpia y ley Belén. Para que si alguien algún día tiene, más que nada lo hago para que no le pase a otra chica, a otra mujer. Bueno, eso es muy difícil para mí estar hablando acá, nunca en mi vida pensé entrar en esta situación, pero bueno, me tocó, le tocó a mi hija, no la respetaron como mujer, confío en alguien y esa persona, no sé si por el solo hecho de ser hombre se creyó con la libertad de ejercer esta virilización. Y también quiero hacer hincapié en que no tenemos que viralizar nadie, no la persona que lo tiene, sino las demás personas que lo van viralizando, ¿no es cierto? Entonces, en mi ciudad
pasó eso y una ciudad de 50.000 habitantes causó mucho, no pudo superar. No lo pudo superar y bueno, me tomó la decisión que todos ya saben, ¿no es cierto? Bueno, la voz de Marcelo San Román, padre de Belén, que luego de la presentación en julio del año pasado del proyecto de ley que va a comenzar a discutirse mañana formalmente y seguramente llegarán a dictaminar eso, por lo menos estiman desde la Comisión de Mujeres y Diversidad, porque no es un tema novedoso. Ya la Cámara de Diputados viene trabajando en torno a la pornovenganza, también viene trabajando hacia la violencia digital. Hace pocos años atrás se incorporó en la 26485 también la modalidad sobre violencia política y es parte de los discursos que también están circulando respecto a la necesidad de analizar los discursos de odio que también tienen esta expresión y tono machista. No son solamente aquellos discursos que reivindican el terrorismo de Estado, también son aquellos que afectan de manera integral también a las personas en la Argentina y que se difunden a través de redes sociales. No es un solo caso, hay muchos de este tipo y también afecta de manera diferencial a las juventudes, ¿no? Que son las que se ven más contrastadas con la incapacidad y la posibilidad de poner un límite. Exactamente, tal cual. Va a ser un debate interesante el de mañana, ¿no? Sí, súper, porque hay mucha expectativa en que esto avance prontamente. Bueno, les comentábamos que no solamente hay actividades políticas aquí en la Cámara de Diputados, también hay actividades artísticas. Hay una muestra que se está desarrollando aquí en el anexo de la Cámara de Diputados y que nuestra compañera Lourdes López nos está presentando. Lourdes, en este nuevo móvil. Gracias por la comunicación. Nos encontramos aquí en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se está realizando y va a ser inaugurada el próximo jueves 1 de junio lo que es esta muestra fotográfica llamada Rosa del Inca, que desde el 22 de mayo hasta el 2 de junio está disponible para que todos lo puedan visitar de manera libre y gratuita de 8 a 20 horas. La Rosa del Inca que va a estar siendo exhibida en este espacio con diferentes pinturas, también en realidad con diferentes fotografías desde la provincia de Catamarca, un proyecto que ha sido impulsado por la diputada Silvana Ginocchio de esta provincia también. La piedra rodocrosita de color rosado recibe esta denominación precisamente porque es extraída de las entrañas de la provincia de Catamarca y que sirve también como una piedra por ahí para llevar un recuerdo, una piedra para realizar un regalo, una piedra energética, ¿por qué no? Y muchos otros usos que seguramente el público y la gente le va a dar en su hogar y en la vida misma. Así que bueno, va a estar disponible esta muestra, reiteramos, hasta el próximo 2 de junio. Va a ser inaugurada el jueves 1 y de la mano de la diputada Silvana Ginocchio de la provincia de Catamarca. También son invitados e invitadas de 8 a 20 horas a disfrutar de esta muestra fotográfica. Gracias, Lourdes, por esta presentación muy interesante. La muestra que se va a inaugurar esta semana también mientras se desarrollan las actividades parlamentarias, así que veremos cómo da la actividad. Bueno, hay más actividades que se están haciendo, no solamente estas que tienen que ver con la cultura, sino también algunas otras actividades que tienen que ver con el trabajo político, como bien les decíamos, y tiene que ver, en definitiva, con las comisiones que va a haber en el día de mañana, el miércoles y el jueves también, como estábamos repasando hace instantes. Algunas de ellas van a poder dictaminarse y en otras no se va a estar dictaminando. Así que en ese sentido vamos a estar transmitiendo aquí en la Cámara de Diputados, en Diputados TV, todo lo que tiene que ver con las comisiones que se van a desarrollar estos días. Pero también hay otros proyectos, Seba, que están ingresando a la Cámara. Sí, este es un proyecto que presentó Juan Carlos Alderete el 3 de mayo pasado, que cobró vigencia a partir del mensaje público que pronunció la vicepresidenta Cristina Fernández en la Plaza de Mayo colmada del 25 de mayo, donde habló de la vocación de colonias, de quienes
defenestran la participación del Estado, la regulación del Estado en materia de recursos naturales y más específicamente del litio. Bueno, hablamos de este proyecto de Alderete para declarar como mineral estratégico el litio y de interés público la explotación y comercialización del litio. Vamos a repasar un poco los principales lineamientos de este proyecto que declara las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socioeconómico e industrial de la República Argentina, y en el artículo 2 se declara de interés público la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados. Porque esto no es un proyecto de nacionalización, porque eso entraría en conflicto con las facultades que tienen las provincias por la propia configuración constitucional que les da a las provincias la potestad de disponer sobre sus propios recursos naturales. Pero sí tiene que ver con promover la participación del Estado a partir de esquemas de asociación y regulaciones que establezcan pisos de manera tal de recuperar para el Estado ciertas capacidades soberanas para administrar esos recursos, pero siempre conservando las provincias el derecho a establecer sus propias políticas, ¿no? Claro, esto es una deuda un poco pendiente que tiene el Estado Nacional, la Cámara de Diputados, de tramitar cómo es la relación entre las responsabilidades estatales de las provincias y de la Nación, porque las consecuencias que estamos viendo es que las provincias siguen siendo estados pobres, ¿no? Por más que tienen sus recursos naturales. Lo vemos en Catamarca con la explotación del oro, principalmente, que denuncian constantemente a las empresas, en este caso canadienses, que subfacturan lo que emiten a sus casas matrices, ¿no? Sí, y esto también se da en el caso del litio, que es un poco el mineral que está de moda, porque subió mucho también el precio de la tonelada del litio. Hablamos de las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta, donde hay un incipiente desarrollo de explotaciones de litio. Hay 2 proyectos que ya producen y hay otros 36 proyectos que están en la etapa de construcción y o exploración, pero esto es una tendencia que ya está en alza y que va a marcar un despegue en los próximos años, y los principales operadores del mercado están de acuerdo en que hacia el 2025 se va a sextuplicar la cantidad de producción y de exportación de este mineral, que es un vector importante de desarrollo a futuro, todos coinciden, y de hecho está presente en todas las conversaciones de negocio entre los principales exponentes del círculo rojo, ¿no? Del establishment, pero también representa oportunidades de fuentes de trabajo, y además está relacionado a un cambio de paradigma en lo que es la matriz energética, pasando de lo que es la era, digamos, de fósiles, de energía producida a partir de la combustión interna, por ejemplo el gas, el petróleo, hacia estas energías más limpias. El litio en realidad no es una energía en sí mismo, sino que es un mineral que permite almacenar energías limpias. Pero también hay que decir que el proceso de producción es un proceso mucho más limpio, mucho más menos contaminante. Es no contaminante. Claro, es menos invasivo también. Obviamente siempre y cuando se tomen los recaudos necesarios en términos de impacto ambiental. Hay que decir que el litio además está presente principalmente en las zonas de agua o de salares, ¿no? Sí, más que nada en los salares de altura. Están desde La Rioja, en todo lo que sería la Puna, el altiplano, desde La Rioja hasta Jujuy, pasando por las provincias de Catamarca y de Salta. En la provincia de La Rioja se dio un fenómeno diferente que marcó, digamos, una nota diferente respecto de lo que sucede en las otras 3 provincias, porque en diciembre del año pasado justamente se sancionó una ley que declaró mineral estratégico el litio, y también se declaró de interés público la explotación, y se revocaron las licencias que de manera incipiente estaban explotando algunos operadores privados con menos intensidad que en otras provincias, pero que ya empezaba a verse, y esto un poco instaló el debate acerca, si tiene que haber un control estatal más fuerte, más riguroso, más incisivo, o la matriz vigente, que es especialmente la extranjerización, ¿no?, de los recursos naturales con empresas privadas extranjeras que no tienen demasiados controles, y un poco eso que decías vos, Amanda, sobre la subfacturación de exportaciones y demás, que
bueno, representa grandes negocios y pérdidas de recursos para el fisco argentino. Sigamos un poco con los principales pilares de este proyecto, que en su artículo 5 reza que el Estado Nacional tendrá la primera opción para adquirir el litio extraído en nuestro país, o sea que se establece que el Estado va a tener la prioridad, va a ser el principal comprador del litio, y para no ejercer su derecho de preferencia, el Estado deberá expresar una declinación expresa, notificando al Estado titular del dominio del recurso en forma fehaciente. Esto implica, esto lo vamos a ver en la próxima placa, que todos aquellos recursos remanentes que el Estado decida no explotar van a poder ser utilizados y explotados por los operadores privados, ¿no? A ver si podemos pasar a la siguiente placa. Por favor, producción. Ahí está. Ahí está. Bueno, esto es lo que decíamos recién, pero lo decíamos más técnicamente, que el Poder Ejecutivo podrá limitar o prohibir la importación o la exportación del litio y sus derivados cuando, en casos de urgencia, así le aconsejen razones de interés público, debiendo dar cuenta de ello oportunamente al Congreso de la Nación. Bueno, Esto tiene que ver con tener un mayor control más exhaustivo del comercio exterior. Por ejemplo, limitar la importación, obviamente para estimular la producción interna del litio, y bueno, también limitar la exportación, aunque bueno, estamos demasiado lejos de eso cuando haya necesidad de proveer de este insumo para la industria local. Lo que pasa es que todavía no llegamos a esa instancia, ¿no? Todavía no hay un desarrollo de la industria de la batería del litio. Sí, hay un proyecto en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, pero también lo que pasa es justamente que la matriz extractivista que tiene la Argentina en materia de los minerales hace que, por ejemplo, se conociera en estos días un informe de la AFIP sobre la subfacturación, una denuncia que han hecho legisladores de Catamarca, que han planteado justamente respecto a un nivel de evasión de 13 no sé, es un número infernal. 13.520 millones de dólares en el año 2022 ha evadido esta empresa que se llama Livet, que es el litio Fénix de Antofagasta, de la Sierra, en Catamarca, que se suma a otros 8 millones que habían sido subdeclarados, que no habían sido... habían sido extraídos, pero no se había pagado un peso por esa extracción. Es escandalosa la situación, y esto lo que está mostrando es que se requiere también una responsabilidad de parte del Estado Nacional para el control, porque, por ejemplo, la AFIP tiene que tener mayor control del proceso de facturación y declaración, y tiene que cambiar el sistema, en definitiva. Sí, Livet, justamente la que vos mencionaste, es una firma estadounidense que fue la primera que se instaló en territorio nacional, más específicamente en el Salar del Hombre Muerto, y empezó a producir litio, pero claro, está envuelta en todo este tipo de desaguisados que son muy cuestionables desde el punto de vista fiscal. Exacto. Bueno, la actividad extractiva se basa, como para explicar un poquito cómo es el proceso, aunque obviamente tocamos de él, lo vamos a explicar súper básicamente, como para que lo pueda entender cualquier persona. La actividad extractiva se basa en grandes piletones de agua cristalina que, a través de un proceso de evaporación y con la ayuda de algunos químicos, al cabo de un plazo de un año, se convierten en carbonato de litio, que es un proceso, como decíamos recién, no contaminante y sin impacto en el agua ni en la biodiversidad. Eso es fundamental, porque si pensamos que la mayoría de las actividades extractivas tienen el agua como la principal pieza para la división entre los minerales, que se hace a través de químicos para liberar los minerales de las piedras, después todo eso pasa por una serie de cantidad de litros y litros de agua dulce que se contaminan cuando limpian los minerales, ¿no? Que eso es lo que se conoce como relave, que son muy contaminantes y que son pésimamente gestionados, ¿no? Porque siempre se rompen, porque siempre filtran, y eso contamina las napas y, bueno, y también a las poblaciones. Sí, en este caso, si uno ve las imágenes, los salares son lugares donde no son fértiles para que haya biodiversidad. De hecho, las vicuñas que están en los alrededores no pueden tomar de ese agua. Recordemos que esos piletones de agua tienen una concentración de sal 8 veces mayor a la del Mar Muerto de Israel. Así que, o sea, que es imposible. Si te metes ahí, flotás. No, ni siquiera es que se acercan, con lo cual, digamos, no, eso te quita, digamos, establece mejores condiciones para que haya una regulación ambiental.
Bien, recién decíamos también cómo fue la secuencia histórica, cómo fue evolucionando el precio del litio y por qué se habla tanto de que es el oro blanco, el altiplano, este petróleo del siglo XXI con tanta potencialidad. Bueno, justamente por el precio que pasó de 2.000 millones de dólares la tonelada de litio en 2006, pasando a 6.000 millones de dólares en 2016, 10.000 a comienzos de 2021 y actualmente ya cotiza en 50.000 millones de dólares, habiendo tocado máximos históricos hace apenas unos meses de 80.000 millones de dólares. Por eso es un negocio espectacular, pero el verdadero negocio estaría también en poder desarrollar la batería de litio a partir de un proceso de industrialización, porque es lo que te permite tener valor agregado. De lo contrario, vamos a seguir hablando de la primarización, ¿no? De la exportación lisa y llana de este insumo para que la gran riqueza la obtengan manos privadas. Si la tonelada de litio llegó hoy a 50 millones, a 50.000 millones, ¿no? 50.000 millones de dólares, imaginémonos lo que sería una batería en ese sentido, ¿no? Sebas, bueno, hay mucho más para contar de este proyecto, que es uno de los tantos que hay aquí en la Cámara de Diputados presentando esta discusión respecto a cómo ordenar la regularización, la regulación de la explotación del litio, que es uno de los recursos naturales que tiene en abundancia. Argentina es la segunda cuenca después de Bolivia con mayor cantidad de litio descubierto, por lo menos hasta el momento. Le sigue Chile, le sigue Estados Unidos, como los 4 lugares de aquí de América que tienen principalmente este recurso natural, que se ha vuelto el más importante porque tiene mayor capacidad para almacenar energía a través de las baterías. Se usa para los autos eléctricos, se usa para los celulares, se usa también para los paneles solares, que eso es lo más importante, que es lo que permite, en definitiva, reemplazar ya esta energía a través de producción fósil, que es mucho más contaminante y además que está escaseando ya, se vuelve un recurso más caro porque es escaso. Pero todo esto se va a ir dando a lo largo del tiempo. Hay que ver si ese año hay condiciones para discutir en la Comisión de Minería, si también hay condiciones en la agenda política que este tema se incorpore como tema principal del debate de las elecciones. Todo eso lo iremos viendo a lo largo del año. Por lo pronto, les queremos avisar que mañana al mediodía va a haber discusiones de comisiones. Miércoles y jueves también va a haber debate aquí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Deborah Vibrieta, por esta tarde. Bueno, nos vemos el viernes. Buena semana. El viernes sí nos vemos, no como la semana pasada. No se nos terminó el que te fin de extrañé porque no nos pudimos ver a la tarde. Me imagino que extrañabas trabajar. Sí, extrañé muchísimo nuestro encuentro. Seba, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, exactamente. Que lo disfrutes mañana, entonces. Bueno, gracias. Sí. A ustedes los dejamos con la programación de Diputados TV, que hay mucho más todavía para compartir. Chao, hasta la próxima. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente, Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información,
DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión.